Muy bien, hoy vamos a grabar un video tutorial con lo que respecta a lo que es vistas dentro de base de datos. Esto les va a ayudar en sus siguientes tareas y una que ya también voy a subir más después a los servidores, a la página web de Facebook. Muy bien, primeramente lo que debemos hacer es decidir qué gestor de base de datos vamos a usar. En este caso vamos a usar MySQL. Algo que les voy a recomendar es que entren siempre a su página oficial y se descarguen las últimas versiones del mismo. MySQL consta de dos opciones bien interesantes. La primera de ellas que podemos usar es una que ya nos da dentro de la misma web, en la que si nos vamos a descargas y luego a New Repository, si mal no recuerdo, vamos a ver un momento, no, en Windows, perdón, podemos descargar el instalador del MySQL y algo que también les va a servir de mucho, que es el Workbench. Workbench es esta pequeña interfase que ven acá, que es básicamente el gestor de la base de datos de MySQL. Muy bien, entonces ¿qué hacemos acá? Nos descargamos siempre la última versión. Algo a destacar es que MySQL no consta de una versión de 64 bits, cosa que no van a encontrar. Les recomiendo descargarse el MSI Installer, que es de 370 megas. Es el instalador completo que se usa para un estado en producción, y el otro que pesa 1.6 megas, que es simplemente una versión light del mismo, que no es muy recomendable, pero que si la desean descargar, en este caso para lo que es simplemente aprendizaje, les va a servir de mucho. También es una muy buena opción, aunque solo para aprendizaje. Muy bien, el otro es Workbench, para lo cual vamos a necesitar, ya nos da ahí las opciones, si no las tienen instaladas en su equipo, el Microsoft Net Framework 4 y el Visual C++ distributable de 2003. Esta herramienta sí consta con una versión de 64 bits. Siempre descarguen el MSI Installer. En este caso tendrán que decidir entre este o este. Muy bien, esa ya es una decisión dependiendo de la arquitectura que consta su equipo, algo que pueden ver aquí para aquellos que no saben. Simplemente le hacemos clic derecho a equipo, a propiedades, y en esta parte de acá nos va a decir si es de 32 o de 64 bits. Muy bien, yo ya las tengo descargadas ambas. Vamos a venir aquí un pequeño momento. Muy bien, yo ya tengo descargadas estas dos. Su instalación es normales, básicamente siguiente. Y ya las tengo instaladas, pero voy a mostrar un poco de cómo es la instalación hasta por ahí. Muy bien, simplemente tendríamos que poner siguiente. Bueno, en este caso yo ya lo tengo instalado, una versión un poco más atrasada. Pero no tengan miedo al instalarlo, es básicamente hacer siguiente, y en el momento en el que se nos pida un password, darle el password que queramos nosotros y anotarnos el puerto por el que va a trabajar la base de datos. Esto es muy importante. Luego el Workbench, que también, como les dije, simplemente apretar siguiente. No hay nada de novedades. Cuando terminen de instalarlo, probablemente les venga aquí un iconito que es el manejo del gestor de las bases de datos de MySQL. Hasta ahí ninguna novedad. Otra buena opción es usar directamente gestores para web, ya sea el WAMP o el SAMP, que también son buenas opciones. También se las pueden descargar de las páginas oficiales. No pesan mucho, así es que no tendrían que tener muchos problemas en descargarlas si es que no tienen una buena conexión a internet o simplemente se van a un internet a descargarlas. No debería llevarles más de 20 minutos en descargarlas. La única
herramienta pesada sería el MySQL de entorno de trabajo más pesado, o sea, para servidores, que pesa 370 megas, que les dije que sería la opción más conveniente para trabajar, pero que ya pueden elegir ustedes entre esta o esta. Pero yo les voy a facilitar instaladores de estas si lo desean, no hay ningún problema. Ahora volvemos a lo que les decía. Una buena opción también es WAMP Server, que ahora está en su última versión, está trabajando con PHP 5.5 y Apache. ¿Dónde está? No. Apache 2.4 y PHP 5.6. Son buenas opciones. Algo a tomar en cuenta es que necesitamos aquí, no sé, para aquellos que no sepan inglés, que necesitamos el Visual Studio 2012 BSC 11 Better Installer. Aquí están las dos versiones que podemos abrir acá y que vamos a necesitar sí o sí instalar si es que no hemos instalado alguna versión de Visual Studio en nuestro equipo. Es muy necesario, es algo que sí o sí nos va a pedir WAMP Server. Luego podemos venir aquí donde dice descarga directa y simplemente descargarnos la última versión de WAMP. Esta también es simplemente siguiente y no nos va a dar ningún otro problema más. Yo no la voy a descargar porque ya la tengo. Aquí también la herramienta que les dije de Visual Studio, elegimos el idioma, en este caso inglés estaría bien, no hay ningún problema, no les va a dar ningún problema, ponemos a descargar, la descargamos y la instalamos. Otra opción interesante es XAMPP, que en lo personal no la veo muy conveniente, ya que entre WAMP y XAMPP hay dos problemas que son de desarrollo de entorno. XAMPP, si bien podemos instalarla al momento de cambiar de puertos, también tenemos que hacerlos en los archivos internos que conciernen a PHP, cosa que no es necesario en WAMP y nos facilita y no tenemos que estar rompiéndonos la cabeza de por qué si hay un choque con algún puerto no funciona XAMPP y cosas que por el estilo, que no vamos a tener problemas con WAMP. De la misma manera, simplemente nos descargamos la última versión y la instalamos. XAMPP no necesita otro tipo de instaladores extra, sería una versión un tanto más light, digamos, para descargarse, pero si queremos trabajar de una manera un tanto más holgada y no tener muchos problemas, yo les recomendaría WAMP. Lo dejo a su criterio. Una vez que lo instalemos, no necesitamos descargarnos ya la versión de MySQL, pues XAMPP y WAMP vienen ya con MySQL por defecto. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Por ejemplo, en este caso yo ya lo tengo abierto, pero les voy a mostrar. No sé. Ok. Una vez que hayamos instalado Workbench, lo único que hacemos es ejecutarlo. Entramos a Workbench y la primera pantalla que nos va a salir va a ser el del gestor para inicializarse en una de las bases de datos. Al momento de instalar WAMP o XAMPP, el puerto por defecto de la base de datos es el 3306. Yo ya tengo aquí una instancia inicializada, pero vamos a hacer una nueva conexión para que vean ustedes. Muy bien. En el nombre de la conexión podemos poner lo que sea. El nombre no importa. Muy bien. En hostname, como sabemos que la base de datos se ha inicializado dentro de nuestra PC, la IP por defecto de nuestra PC como localhost es 127.0.0.1. La dejamos así. La que tenemos que verificar es el puerto que les he dicho. Al momento de instalar MySQL, si es que lo hacen de la manera que les he dicho, se descargan el instalador y no simplemente WAMP. Entonces, al momento de instalar les va a decir qué puerto es el que va a usar. Ese puerto es el que tenemos que poner aquí. El usuario siempre va a ser root y el password que todavía no lo vamos a meter. El password no es necesario acá. Dejamos esas opciones y presionamos OK. Yo ya he creado dos conexiones, así es que no lo voy a hacer. No la voy a crear, yo ya tengo aquí mis dos conexiones, pero
Básicamente solamente tendrían que poner el puerto aquí y presionar OK. ¿De acuerdo? Vamos a cancelar. Ahora yo tengo dos, como se habrán fijado. Yo tengo instalado tanto WAMP, tanto MySQL en dos partidas diferentes. Como les dije, WAMP, una vez que se ha instalado, por defecto usa el puerto 33, perdón, hace rato dije el 3306, no, miento, el 3305. Pero como yo ya tenía una instancia instalada de MySQL mucho más antes, y esta es la versatilidad que nos da WAMP, ha cambiado automáticamente el puerto que yo necesitaba, y cuando lo verifiqué, simplemente lo ha cambiado al puerto 3306, cosa que SAMP no hace, y es algo que es un tanto molesto a la hora de cambiar puertos, porque incluso si los cambias, como les dije, tenemos que cambiar también los puertos dentro de las opciones de PHP, cosa que es un tanto más molesto, y por ese mismo motivo les recomiendo que usen WAMP, pero como ya dije, se los dejo a su criterio. Muy bien. En la primera instancia que dice local instance MySQL 56 es la de mi base de datos para modo de producción, la que les dije que pesa 370 megas. En realidad yo no voy a usar la de WAMP, pero si quisieran usar la de WAMP tampoco hay problema. Simplemente tendría que iniciar WAMP y ya voy a poder acceder a la segunda instancia que está acá, que es la instancia de WAMP MySQL. Lo único que tenemos que esperar es que se inicien todos los servicios de WAMP e igual voy a poder acceder a ella, pero siempre en modo encendido. Tenemos que iniciar siempre primeramente WAMP o SAMP y luego recién vamos a poder acceder a esa base de datos. Después, de otra manera, no se puede. Muy bien, vamos a salir de WAMP, no lo necesito. Vamos a usar mi instancia local de MySQL. Aquí es donde recién nos pide la contraseña, ahí podemos guardarla o simplemente ponerla cada vez que accedemos al Workbench. Voy a poner mi contraseña y voy a acceder a esta. Muy bien. Ahora entremos en tema ya de lo que nos concierne a nosotros, de lo que es vistas. Primeramente les voy a mostrar un poco lo que es el Workbench. Nosotros vamos a escribir comandos en esta parte. Acá es donde vamos a ejecutar los códigos y les vamos a ejecutar con este pequeño rayito de aquí que dice execute. Las bases de datos que se encuentran dentro de nuestra instalación de MySQL nos van a aparecer en este lado donde dice esquemas. Muy bien. Yo ya aquí tengo consultas y vistas, que es lo que les voy a enseñar hoy día. Y les voy a mostrar una opción muy interesante que tiene MySQL, que tal vez les pueda servir más adelante. Una vez que hemos creado todas nuestras tablas, podemos hacerle una ingeniería inversa viniendo a database, a reverse engineering, y aquí ya nos va a dar las opciones de root. Como nosotros ya hemos accedido a esa base de datos, todas las opciones son correctas, simplemente le ponemos siguiente, aquí de nuevo ponemos nuestra contraseña, siguiente. Seleccionamos la base de datos a la que le queremos hacer ingeniería inversa, siguiente, siguiente y muy bien, finalizamos. Algo interesante es que aquí me va a mostrar ya el diagrama entidad de relación de la base de datos, algo que nos puede servir a la hora de presentar tareas y demás, algo que también nos va a servir en futuras tareas también que yo les pida. Muy bien, esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear algo simple. Vamos a crearnos una tabla alumno y una tabla materias. Y luego vamos a hacer que el alumno programe esas materias. Luego vamos a crear dos vistas. Para entrar ya en tema, vamos a poner estas dos así y les voy a explicar esto. Existen dos clases de vistas de manera práctica. Unas son las que devuelven un resultado fijo. Ya es difícil manipular una vista para que devuelva otro tipo de resultados. Básicamente solo podemos trabajar con sus columnas. Es una consulta totalmente estática. Y la segunda sería una consulta de resumen. Ahora, esa consulta de resumen lo que hace es simplemente unir varias tablas que son necesarias para hacer otra consulta. Ese resumen de esa unión de tablas, por ejemplo, podemos unir la
debido a la entidad de relación, la tabla alumno con la de programación y la de materias con la de programación, creando un resumen de eso. Luego volverlo una vista, y esa vista luego podemos trabajarla con otras subconsultas que queramos realizar. Básicamente esas serían las dos tipos de vistas con las que vamos a trabajar ahora. Unas que, como les he dicho, ya tienen un resultado predefinido y básicamente solo va a devolver eso, y las que son las vistas de resumen. Muy bien, pasemos a materia. Nos venimos aquí. Yo aquí ya tengo algunas cosas hechas y vamos a pasar directamente a lo que es esta parte. Lo voy a copiar y aquí es donde escribimos el código. Yo simplemente lo he pegado para no tardar mucho y el video no sea tan moroso. Muy bien, lo primero que hacemos siempre es crear la base de datos. Algo a mencionar y que es interesante de esta parte es que el Create Database solo funciona en Postgres, en SQL Server y en MySQL. Algunos alumnos tal vez del anterior semestre ya se hayan dado cuenta que crear una base de datos en Oracle no se hace de la misma manera que se hace en estos otros tres gestores de base de datos. Oracle es un gestor de base de datos más potente, pero también requiere de un mayor estudio de cómo funciona. Muy bien, a eso simplemente manera de mencionar. Ahora lo que voy a hacer es borrar esta base de datos que he creado, para crearla desde cero y poder explicar todo lo que está pasando. Para borrar podemos simplemente poner delete database, pero yo lo voy a hacer por acá. Voy a borrar el esquema y lo voy a borrar. Muy bien, ya no tengo la base de datos. Muy bien, la vamos a volver a crear. Ejecutamos primeramente, como se hace en SQL Server, también podemos seleccionar simplemente aquello que queremos ejecutar y luego pulsar el write. En este caso solo voy a crear primero la base de datos. Execute y ya nos ha creado la base de datos. Muy bien, ahora vamos a usar esa base de datos. Ponemos use consultas vista. Perfecto. Si actualizamos aquí con este pequeño botoncito, que son dos flechitas girando en la sección de esquemas, cuando he actualizado se debe fijar que consultas vistas se ha vuelto un poquito más negro. Significa que estoy usando esa base de datos. Muy bien. Ahora vamos a crear un registro de materias, algo simple, para explicar lo que son vistas. Muy bien. Primeramente creamos la tabla alumnos con unos cuantos datos básicos. Primeramente, en la tabla se va a llamar alumnos, vamos a poner un ID de tipo entero, de primary key y que sea autoincrementable. Luego, el nombre del alumno, que va a ser un varchar de 50. No vamos a poner más datos porque no quiero complicar mucho la base de datos, quiero hacerlo lo más rápido posible y que se entienda la idea de vistas. Simplemente lo vamos a usar como una idea general. Así es que van a ver unos cuantos errores, algunos que yo he puesto a propósito, para que vean cómo se usan las vistas. Por ejemplo, pasemos a crear materias. Creamos materias, igual le damos un ID. Aquí verán, es uno de los primeros errores que yo he creado a propósito. La sigla ya debería bastar para identificar de manera única a materias, pero yo he decidido ponerle un identificador muy aparte a materias. Esto con el propósito de que más adelante, al momento de crear la vista, vean algunos errores que pueden cometer y que les voy a explicar más adelante cuando llegamos a esa parte. Muy bien. Le ponemos una sigla. Esa sigla tiene que ser única, debido a que la materia es única. Cuando usamos primary key, otro atributo no puede ser primary key. MySQL es uno de los pocos que lo permite, pero para no generar confusiones es preferible usar la palabra reservada unique, que actúa también como como una restricción parecida a lo que es primary key. Simplemente que no... de esa manera evitamos usar primary key en estos dos datos. Primary key solo se debería usar en el identificador único de la tabla. Muy bien, quedando eso claro, entonces sigla no le vamos a poner primary key para que el tipo de datos sea único. Para que sea único lo vamos a poner unique. Luego vamos a poner el nombre de la materia.
Perfecto. Ahora pasamos a crear la tabla programación y vamos a crear las llaves foráneas de estas dos tablas. Primero, el ID del alumno, que va a ser de tipo entero porque en la tabla alumno es entero. El ID de la materia, que es entero también, debido a que en la tabla materias es también una entero. Muy bien. Luego creamos el foreign key, que va a hacer referencia primeramente a ID alumno, que está dentro de la tabla programación, y va a hacer referencia a la tabla alumno en el campo ID. Como ven aquí, la tabla alumno en el campo ID. Nos referimos a eso. Muy bien. Pasamos al siguiente. Creamos la llave foránea para el siguiente dato. Para el ID materia, que hace referencia al ID de materia dentro de la tabla programación, y hace referencia a la tabla materias de la tabla materias aquí en el campo ID, que está acá. Muy bien. Creamos entonces nuestras tablas. Podemos ejecutar por lotes eso y simplemente apretar el read. Ya están creadas nuestras tres tablas y vamos a insertar datos. Algo que tal vez los que han usado SQL Server y se hayan dado cuenta es que si un campo es autoincrementable, no simplemente lo obviamos cuando estamos escribiendo los datos que vamos a insertar y no es necesario poner esto. MySQL, Postgres, Oracle, las restantes bases de datos no permiten hacerlo de esta manera. Si yo quisiera meter este valor diciéndole que mete solamente el nombre Armando, y obviamente tendría que evitar el campo ID porque es un campo autoincrementable, no me va a permitir, me va a salir un error debido a que piensa que el primer dato que se está insertando es para el ID. Entonces en este caso no se puede hacer lo mismo que en SQL Server. Tenemos que identificar el valor que vamos a insertar y el otro se va a autoinsertar porque es un campo autoincrementable. Entonces ponemos insert into alumno, el único valor que tenemos para insertar es nombre, el ID no lo tomamos en cuenta y los valores. Perdón. Entonces ponemos el nombre, que es el único dato que vamos a insertar, el otro es autoincrementable. Y insertamos estos datos. Estoy insertando el nombre Armando, Reinaldo, Sandra y Eli. Muy bien. Ya me he insertado y seleccionamos todo aquí. He creado una consulta, si se dan cuenta, para seleccionar todo de la tabla alumnos. Ya me he insertado y les ha dado un ID automático, autoincrementable. Muy bien. Pasamos al siguiente. Ya de la misma manera. En la tabla materias, ID no es un dato que vaya a insertar por teclado, luego está sigla y nombre de materia. Entonces los ponemos en ese orden: sigla, coma, nombre de materia, e insertamos los valores. La sigla en este caso SIS334 de estructura de datos, está insertando SIS661 de redes y 6762 de autómatas. Bien, insertemos. Ya nos ha insertado y vamos a seleccionar todas las materias para ver que lo haya hecho bien. Como ven, el ID es autoincrementable, simplemente los he insertado. Muy bien, ahora vamos a hacer la programación. Ya. Seleccionamos estos dos para aquellos que no entiendan. Vamos a hacer esta consulta. Me permiten un momento. Hemos cometido un error. Acá. Debido a que he vuelto a ejecutar la consulta, se han vuelto a insertar estos datos. Debería borrarlos, ¿no? Eso es debido a que no estamos creando un control muy estricto. En este caso sí, porque hemos dicho que tienen que ser únicos, ¿no? Muy bien, ya he borrado los datos que se duplicaron. Lo que quería era seleccionar los datos. Muy bien. Muy bien. Lo que hacemos es esto. El identificador del nombre Armando es 1. Y la materia que quiero programar para ese alumno es la materia de estructura de datos, cuyo ID es 1. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Inserto dentro de la programación el ID del alumno y el ID de la materia. En este caso, el valor 1 que hace referencia al alumno Armando, que es su identificador único,
y el valor 1 de la tabla materias para la materia de estructura de datos, cuyo identificador también es 1. Entonces pongo el valor 1, 1. Y es de esa manera que estamos insertando. Igual, Armando está programando la materia número 3, y la materia número 3 es autómatas. Y de esa manera, el estudiante número 2, vamos a ver aquí, Reinaldo, está programando la materia número 3, que en la tabla materias es autómatas. Y de esa manera vamos a insertar estos pequeños datos. Muy bien. Vamos a ver que lo haya hecho bien. Y listo. Lo ha hecho bien. Ha insertado simplemente números, que son simplemente referencias a los valores tanto de identificadores para alumno y identificadores de materia. En realidad no nos debería pasar nada más para aquellos que tienen dudas. Muy bien. Ahora pasemos a la parte de vistas. Vamos a copiar esto para hacerlo un poco más rápido. Muy bien. La estructura básica para crear una vista es la siguiente. Escribimos la palabra create view. Luego le ponemos un nombre cuya estructura debe ser atómica. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede llevar espacios. En este caso le he dado el nombre de nombres-alumno. Y la estoy creando como esta consulta. Muy bien. Como les dije hace un momento, hay consultas estáticas que solamente devuelven un valor específico y con cuyas vistas no se puede hacer más. Este es un ejemplo claro. Lo que yo quiero es crear una vista que me devuelva simplemente los nombres de los alumnos. Eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, hago la consulta. Select nombre from alumno, de la tabla alumno, ¿verdad? Y lo convierto en vista, que es lo que hemos hecho aquí. Create view. Como solo voy a devolver los nombres, le he puesto el nombre nombres-alumno. Y la palabra reservada as, que siempre hay que ponerla. Muy bien, ejecutamos esta vista. Ya está creada. Entonces luego vamos a seleccionar todo de esa vista. ¿Cómo se hace? Una vez creada una vista, actúa como si fuera una tabla. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es seleccionar todo de esa vista. En este caso se llama nombres alumno. Copiamos, pegamos. Finalizamos con punto y coma. Muy bien. Ejecutamos. Como ven, simplemente me está devolviendo los nombres de los alumnos. Aquí aún tenemos atributos repetidos de lo anterior. Voy a corregir primero esto. Y bueno, esa parte no borra, ¿no? Muy bien. Muy bien, dejémoslo así un pequeño momento. Vamos a borrar más datos, los datos que se duplicaron hace un momento. Muy bien. Pasamos acá. Algo que podemos hacer, como les dije, es fusionar las tablas para crear un resumen. Es lo que vamos a hacer acá. Vamos a copiar esta consulta para hacerlo un poco más rápido. Muy bien. Muy bien, continuamos. Ya he borrado los datos duplicados, que es lo que no quiero que me aparezca acá. Muy bien. Lo que vamos a hacer es fusionar estas tablas haciendo un join. Ya les había explicado en una clase anterior que hay dos formas de hacer un inner join. Yo voy a usar la segunda, simplemente eligiendo los atributos que son clave foránea y clave primaria. Muy bien. Selecciono la tabla alumno, la tabla materias y la tabla programación. Estoy dando sus respectivos alias. Alumno será A,
materias será M y programación será P. Los estoy seleccionando donde la tabla alumno en su ID sea igual a la tabla programación en su ID alumno, y donde la tabla materias sea igual en su ID en la tabla programación en el campo ID materias. Y luego estoy seleccionando todos los datos de esas tablas. Luego estoy seleccionando que me devuelva todos los datos de esas tablas, de la tabla alumno, de la tabla materias y de la tabla programación. Muy bien, ejecutemos esa consulta. Muy bien. Como ven, simplemente he hecho un join. Ahora, supongamos que queremos seleccionar simplemente las materias que ha programado el alumno Reinaldo en este caso. Algo que podemos añadir a esta consulta es where en este caso sería la tabla alumno, sería a.id sea igual a 2. Aquí cometí un error. Bueno, en este caso no sería where, y aquí ya pusimos la cláusula, entonces añadimos un and para que esa cláusula también se cumpla. Muy bien. De ahí simplemente podríamos seleccionar el nombre y el nombre de la materia, ¿verdad? Vamos a copiar esta consulta para no perderla. Obviamente necesitamos fusionar cada una de las tablas para conseguir este resultado, y es exactamente lo que quiero mostrarles. En este caso, app.nombre, y sería coma, nombre de la materia sería m.nombre de la materia. Muy bien. Como ven, simplemente estoy seleccionando las materias que ha programado el estudiante Reinaldo, y estoy diciéndole que me devuelva también el nombre. También podemos evitar que nos devuelva el nombre, ¿verdad? Simplemente nos interesa, digamos, el nombre de las materias. Simplemente borramos esto, que es una consulta típica que generalmente nosotros realizamos. Muy bien. Tendríamos que repetir varias veces esa misma consulta para varios alumnos, y como ven, la consulta no es nada corta. Entonces usamos lo que es las vistas de resumen para realizar esta operación, hasta convertirlas en una vista que nos devuelva un resultado ya final. Como esta vista de acá. Con la primera que realizamos, esta ya sería una vista con resultados finales, a la que ya no podemos simplificar más. Esta vista de resumen, entonces vamos a crear una vista de resumen para simplificarnos este proceso. Select, entonces ponemos, create view, como les dije, va a ser un resumen. Le podemos poner entonces un resumen de la unión de las tres tablas que se necesitan para hacer esa consulta. Digo, esa tabla de resumen, que en este caso sería la tabla alumnos, vamos a poner solamente alum, y de la tabla programación y de la tabla materias, mat. Vamos a crearla de esta manera. Muy bien. La primera consulta que hicimos era ya la consulta que simplemente unía estas tres tablas. Esta sería nuestra consulta de resumen. Muy bien, la pegamos ahí. Ahora la vamos a crear. Como ven, aquí abajo nos sale un error y es exactamente lo que quería mostrarles. Si ejecutamos esta consulta, vemos
que hay dos campos que tienen el nombre de ID. Uno es el ID del alumno y el otro es el ID de materia. Ambos tienen el mismo nombre. Al crear vistas no podemos crear vistas que al devolver el resultado de la consulta tengan una columna con un mismo nombre. Tenemos que ponerle entonces, cambiar uno de estos, ponerle, no sé, un ID de alumno y a este un ID de materia, pero si ven aquí igual replicaríamos estos nombres que ya existen dentro de esta consulta. Entonces vamos a ponerle un ID alum y un ID mat. ¿Cómo vamos a hacer eso? Realmente esto deberíamos verlo al momento de crear la base de datos, pero eso es algo que generalmente puede llegar a pasarnos desapercibido. Como ven, cuando hemos creado las tablas, hemos creado campos que tenían los mismos nombres. Por ejemplo, en materias había un campo ID y en alumno había un campo ID. No los hemos identificado de manera única para toda la base de datos. Entonces, ¿cómo solucionamos esos errores? Porque obviamente no vamos a poder crear la vista si es que esta consulta devuelve datos duplicados. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. El alias de alumno es A, entonces ponemos a.id, ya sabemos escribir el alias, es as, y le vamos a cambiar de nombre, le vamos a poner que sea id-alumno. No podemos poner alumno porque la tabla programación ya tiene el nombre id alumno y el nombre id materia, entonces le vamos a poner un id alumno, pero queremos rescatar todo, así es que vamos a seleccionar los otros campos ya simplemente seleccionándolos, que era punto nombre, que faltaría, y serían los dos únicos datos que tiene la tabla alumno. Muy bien, pasamos a la siguiente, que igual vamos a necesitar cambiar para poder identificarlo de manera única. En realidad ya podríamos crear la consulta, pues ya no existen IDs duplicados, pero vamos a cambiar también el nombre del campo ID en la tabla materia, porque no está bien claro a quién pertenece ese ID. Muy bien, entonces ponemos m.id as, vamos a ponerle igual que es un momento id guión bajo mat. Ahora hay otros dos campos que nos están sacando de la tabla materia, entonces vamos a seleccionar esos más. Sería m. Sigla, coma m. Nombre de materia. Muy bien, perfecto. Como les he dicho, podemos seleccionar qué bloque nomás se va a ejecutar solamente. Antes de crear la vista, veamos qué está devolviendo esta consulta. Como ven, ya le hemos cambiado el nombre a este, aquí como te digo, dice is-mat. Vamos a cambiarle. Y siempre es bueno revisar antes de crear de manera definitiva, ¿no? Muy bien. Al ID de alumno le hemos puesto ID alum y al ID de materia le hemos puesto ID mat. Hemos cambiado eso y con eso ya nos va a permitir crear la consulta. Digo, la vista, perdón. Ejecutamos. Listo. Ya nos ha creado la vista. Nos vamos abajo y vamos a ejecutar. Entonces ponemos select al from ponemos el nombre de la vista. Perfecto. Y seleccionamos. Ya nos devuelve esta. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta? Si quisiéramos hacer simplemente la misma consulta que hemos hecho aquí arriba, seleccionar simplemente las materias que ha programado el alumno Reinaldo, que nos devolvía estructura de autos y autómatas, entonces aquí simplemente teníamos que aumentar where era id-alum sea igual a 2.
porque 2 era el identificador único del alumno Reinaldo. Como ven, ya nos devuelven esos datos. Como los campos también aquí ya están identificados, si queremos hacer lo mismo que hicimos aquí arriba, entonces simplemente tendríamos que devolver que nos devuelve el nombre, nombre de la materia, ¿verdad? Nombre de la materia, ¿verdad? ¿Verdad? Perfecto. Y nos devuelve ya estos últimos. Como se dan cuenta, resulta esta consulta mucho más corta que la que hemos hecho aquí arriba. Esa es una de las ventajas de crear vistas de resumen. Las vistas de resumen luego podemos usarlas para crear consultas ya finales. Muy bien. Esta nueva consulta también podemos convertirla en una vista. Create view. Vamos a poner programación Reinaldo as. Y podemos volverla también una vista. Y de esta manera, simplemente select all from de esta vista. De esta manera podemos ahorrarnos mucho código, creando vistas y resúmenes de vistas que nos ayuden a crear parámetros ya más finales, que a la hora de ser usados, como por ejemplo en lenguajes finales como PHP, Java, nos van a ahorrar mucho tiempo en escribir partes de código, porque obviamente si hacemos una consulta a través de PHP, escribir toda esta línea de código nos podría revelar mucha información acerca de nuestras bases de datos que no nos interesa que sepan los usuarios finales, o que no nos interesa que algunas personas que puedan acceder al código fuente sepan. Muy bien. Esta sería una de las primeras formas de seguridad incluso que podríamos dar. Hay otras formas de dar incluso aún mucho más seguridad automatizando estas consultas, haciéndolas dinámicas. Eso se hacen con procesos almacenados que ya vamos a estar viendo en siguientes tutoriales que yo voy a hacer. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Yo voy a subir este material a la página web del docente, que está en Facebook, y espero que les sirva de mucho para sus exámenes. Muy bien, eso sería todo. Si tienen alguna consulta, me la pueden hacer llegar al grupo. Gracias.